Un encuentro que fortalece la fe y nos da propósito. Un encuentro que fortalece la fe y nos da propósito. Es obvio, mis hermanos, que vivir en un mundo caído donde el pecado impera de todas las maneras posibles, es obvio que de una u otra forma tengamos nosotros que lidiar con cantidad de problemas y situaciones difíciles, que son de hecho producto de ese mismo pecado en muchas circunstancias. Sin embargo, si ustedes analizan, el problema más grande del ser humano, incluyendo cristianos, es la incredulidad. Hay cantidad de problemas, pero el más grande de todos estos es precisamente la incredulidad, porque la incredulidad produce desesperanza, desconsuelo, no hay propósitos claros cuando nosotros nos enceguecemos en la dureza de nuestro propio corazón. La falta de fe no solo nos roba las esperanzas, sino que también nos cierra puertas que pueden ser de gran oportunidad para nuestras vidas y para nuestras familias. Cuando una persona no tiene fe, y en este caso hablando de la fe que salva, de la fe en el Señor Jesucristo, le está negando directa e indirectamente una gran oportunidad a esos bebés que se están levantando en la familia, a esos hijos, a esos sobrinos, a esos amigos, a esos hermanos, a esos padres de familia, incluso también puede ser el caso, les estamos negando la oportunidad de que por medio de nosotros tal vez puedan conocer a su bendito Salvador. Pero lo peor que sucede por falta de fe, no solamente son los tantos problemas que vienen a nuestras vidas, es que nos negamos la más grande bendición de ser perdonados por el Señor y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, negarse esa gran bendición del perdón de Jesucristo. Es más, la única barrera que nos impide entrar en el reino de Dios es precisamente la incredulidad, la falta de fe. Si no creemos en el único que nos puede salvar, si no creemos en el único que nos puede perdonar, entonces ¿con qué cara podríamos venir ante Él a pedirle perdón por nuestros pecados? Y es por esta razón precisamente que el Señor Jesucristo, lleno de gracia y de amor, se toma el tiempo para ayudarnos a desarrollar esa fe que tanto nosotros necesitamos para ser salvos y para tener una nueva vida, una vida de esperanza, una vida de consuelo, una vida de gozo, una vida de satisfacción. Porque una persona que no conoce de Dios muchas veces se pone también desagradecida. Llegan bendiciones a diestra y siniestra en ocasiones, pero nada les satisface. El conocimiento de Dios nos vuelve agradecidos con el Señor también. Leamos lo que le dice, lo que nos cuenta Juan en este capítulo 20, entre los versículos 24 al 31. Dice la palabra del Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Lo que Juan nos ha venido mostrando y nos seguirá mostrando hasta el cierre de este evangelio es que el clímax de los 4 evangelios es precisamente la resurrección de Jesucristo.
Aunque cada uno presenta ese evento desde su perspectiva personal, ¿no es cierto? Marcos lo presenta desde su óptica, Lucas también, Mateo de igual forma y Juan de igual manera. Pero aún así todos coinciden en que el sepulcro estaba vacío 3 días después, cuando las mujeres llegaron el domingo por la mañana. Y Juan entonces, sin embargo, omite algunas historias de los otros evangelios o de los otros evangelistas y presenta relatos muy puntuales que solo los tenemos aquí en el Evangelio según San Juan. Pero, a pesar de las diferencias, se puede conciliar esa narrativa de los cuatro relatos de la resurrección. Y eso sugiere entonces que los relatos provienen de testigos oculares, personas que estuvieron ahí, miraron con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. En conclusión, como lo hemos venido aprendiendo, la resurrección entonces es el evento que hace que la obra de Cristo y la fe cristiana tomen un sentido crucial e innegable. Sin resurrección no habría salvación, ni mucho menos vida nueva, ni tampoco cristianismo. Lo que pone el punto final, el punto fundamental, es la resurrección. Es más, la resurrección fue la que hizo que los discípulos del Señor renovaran su fe, recuperaran sus esperanzas y asumieran su llamado. Y como lo hemos visto hasta el momento, los discípulos del Señor estaban totalmente desconsolados, abatidos, asustados, llenos de miedo, de incertidumbre, confundidos, sin qué camino tomar, ni en qué ni en quién vamos a creer ahora. Han sido entonces estos encuentros con el Cristo resucitado los que les han brindado ese consuelo, los han levantado y, como lo vimos la semana pasada, los ha empoderado. ¿Qué? El volver a ver a Cristo en medio de ellos en cuerpo glorificado. Y no estamos aquí hablando de un poder motivador o un poder estimulador, sino del poder del Espíritu Santo, el Espíritu de vida que el Señor Jesús sopló sobre todos ellos en ese último encuentro. Ustedes recordarán el relato de hace 8 días. Que tan pronto ellos recibieron, el Espíritu Santo transformó la esencia de sus vidas, empezando por su fe renovada. Y lo que nos muestra entonces Juan el día de hoy es que, aún escuchando las cosas sobrenaturales e innegables e inocultables de las obras del Señor, el escepticismo sigue endureciendo el corazón de muchas personas. Pero aún así, miren esto, aún así, el Señor, con paciencia, con gracia, con amor y con poder, fortalece la fe aún de esos escépticos y nos muestra ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y eso es grande, hermanos. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender a valorar, la paciencia y la gracia del Señor y el propósito para el cual nos ha llamado a cada uno de nosotros. Así es que trataremos de desglosar esta porción y ver 4 facetas de este encuentro. En primer lugar, la fe de un escéptico. ¿Cómo pasar, en segundo lugar, del escepticismo a la fe? En tercer lugar, 2 pasos que son propicios para desarrollar una fe verdadera. Y por último, nuestra fe y el propósito del Evangelio para nuestras vidas. Veamos entonces ese primer encabezado, la fe de un escéptico. Quizá muchos creyentes en cierta medida se puedan identificar con este personaje Tomás, el discípulo escéptico. Este hombre que siguió a Jesús porque creyó en Él. Sin embargo, guardaba sus dudas. No lograba aceptar cómo, o más bien el tipo de fe que el Señor requería, que Él demandaba para poder ser introducidos en el reino de Jesús. Si no fue el mismo Señor el que vino hacia Él. Leamos una vez más estos versículos 24 y 25. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Él les dijo:
si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. ¡Cuánta incredulidad! Juan aborda entonces este nuevo segmento, haciendo esta aclaración de que este hombre, Tomás, el coprotagonista, digámoslo, de esta escena, es uno de los 12. Es decir, no es cualquier seguidor extraño de Jesús, es uno de los más cercanos a él. Ya ha caminado 3 años con Jesús y a quien Jesús mismo escogió. El Señor entonces, más que nadie, conoce el corazón de este varón, de Tomás. Tomás era un hombre perspicaz, de hecho, cuidadoso. Siempre exigía que las cosas fueran claras, como la última noche que pasó con el maestro, cuando el Señor les dijo que donde él estuviera, ellos también estarían con él. Tomás, de hecho, fue el único que se atrevió a decir estas palabras que registra el capítulo 14 de este evangelio en el versículo 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Él constantemente quería más que palabras. Colombianamente diríamos un hombre que no quería tragar entero. Este hombre no estuvo presente entonces la primera vez que Jesús apareció a los otros discípulos, cuando sin que ellos se lo pidieran, el Señor les mostró sus cicatrices, las cicatrices de la crucifixión. Así es que también está pidiendo ahora ver, pero quiere ir más allá. No solo quiere ver, también quiere tocar, poner el dedo y la mano ahí en las heridas de Jesús. Él quería comprobar que lo que los otros discípulos vieron no fue solo una visión espiritual que alguien tuvo, sino el verdadero Cristo resucitado en cuerpo y espíritu. No quería dejar la menor duda de estos eventos. Estas eran de hecho sus bases innegociables. Por eso sus palabras son claras. Si no tengo estas pruebas, no creeré. No creeré. Y hermanos, sin duda esta es o fue la actitud de algunos cristianos aquí presentes. Que al igual que Tomás, en algún momento dijimos, hasta no ver, no creer. Y seguramente hoy todavía muchos lo dicen. De hecho, en su momento, antes de este servidor ser rescatado por el Señor, yo también llegué a pensar y a decir que el cristianismo no era más que un fraude, que no era más que la forma de los pastores quitarle la platica a los incautos creyentes, o como diría por ahí alguien, mantener al pueblo anestesiado. Pensaba también de esa manera. Y yo he escuchado a varios hermanos decir que en algún momento le dijeron al Señor palabras como: Señor, si usted es Dios, por favor ayúdeme en tal situación. O también he escuchado a otros decir: Señor, si usted es el Dios todopoderoso, no permita que tal cosa suceda. Ustedes lo habrán escuchado, si es que no lo han dicho. Obviamente que, como podemos ver, estas palabras, al igual que las de Tomás, son palabras con una cierta dosis de arrogancia y de escepticismo. Pero al igual que a este discípulo de Jesús en aquella tarde, el Señor, que conoce los corazones, mi hermano, en su infinita misericordia, también los ha escuchado y concedió su clamor. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos de los que estamos acá? Tal vez tengamos ese tipo de experiencia. Yo no creía en el Señor, pero en cierta ocasión, cuando estaba lidiando con cierta enfermedad o cierta crisis tan difícil, yo le dije: Señor, si en verdad existes, sáname. Y hoy están acá disfrutando de buena salud, de vida y de esperanza. Así es que, si en este momento alguien de los que está escuchando este mensaje se encuentra atrapado ahí en medio de sus dudas, anhelando pruebas tal vez tangibles, o que el Señor se manifieste con ese poder y esa gloria en su circunstancia que está viviendo,
Permíteme decirte que quizá este sea el día de venir a ese encuentro con el Señor. Este tal vez sea el momento, no con palabras desafiantes ni arrogantes, sino con humildad. Pero escucha esto: no busques respuestas sobre el poder, el amor y la bondad de Dios en cosas del mundo o en la opinión de otras personas. Eso es lamentable. Hay gente que hoy está cerrado y endurecido su corazón, que no han querido creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el papá es ateo y lo mal aconsejó, porque el abuelo también, porque mi mejor amigo me dijo que eso no es verdad, porque tal cosa. Hey, ¿y por qué no venimos a la fuente? ¿Por qué no venimos a Cristo y tenemos nuestra propia experiencia con Él? Yo no puedo decir, a mí no me gusta tal tipo de comida, si nunca la he probado. Hagamos esto que está haciendo Tomás. Busquemos las respuestas a nuestras dudas, las respuestas a nuestras inquietudes. No las busquemos por fuera. Vayamos a la fuente, busquémoslas en la intimidad con el Señor mismo, ahí, en su palabra. Y créanme que con seguridad que ahí nosotros encontramos las respuestas a las inquietudes y las dudas que tal vez nos puedan embargar y que no nos dejan creer y descansar plenamente en nuestro Salvador. Tal vez ahí encontremos la luz que muchas personas necesitan. No vayas a preguntarle a un ateo. De hecho, te animo a que no le preguntes a personas que tienen fe extraviada totalmente o que no creen ni en la magnífica, como diría alguien por ahí. Ve a la palabra, busca al Señor, ten tu encuentro con Él. No te cierres ni te niegues a algo que seguramente va a transformar, a cambiar tu vida y te va a dar algo mejor, vida eterna. ¿Y sabes por qué te digo esto? Miremos lo que nos dice el siguiente encabezado. ¿Cómo pasar del escepticismo a la fe? Nos dice este segundo encabezado. Definitivamente, entre la incredulidad y la fe siempre debe de estar la paciencia y la gracia de nuestro eterno Salvador, siempre. ¿Y saben por qué? Porque de lo contrario, para nosotros sería imposible creer. Veamos esta experiencia de Tomás, que también puede ser la misma experiencia de muchos de nosotros. Dicen los versículos 26 y 27. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, ahí en un cuarto cerrado. Y Tomás con ellos, estando la puerta cerrada. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La escena, como la podemos ver, es prácticamente la misma del encuentro que tuvo el Señor con sus discípulos anteriormente, pero con la diferencia de que aquí ya está presente Tomás, el que no quería creer. Los discípulos nuevamente se encuentran ahí escondidos a puerta cerrada ese día domingo nuevamente, y el saludo del Cristo resucitado es el mismo por tercera vez: paz a ustedes. En esta ocasión Jesús se dirige directamente ¿a quién? A Tomás, como si hubiese escuchado exactamente lo que este escéptico hombre ha dicho a los otros discípulos 2 versículos atrás. Así es que el Señor responde de manera bastante puntual a estas exigencias de su discípulo incrédulo. Inmediatamente lo invita a hacer lo que él quería hacer: tocar físicamente las heridas en las manos y en el costado del cuerpo del Señor. Tomás había sido explícito en sus palabras: si no veo, si no toco las heridas, no creeré. Así es que la respuesta del Señor es puntual. Haciendo algo de paráfrasis aquí, es como si le dijera: ya has visto, ya has tocado, así es que cree. No hay pretexto para la duda. No hay pretexto para la duda. Es un mandato amoroso,
pero con autoridad. Creer es renunciar a la incredulidad. No hay un término medio. No es que yo medio creo en Jesús. No, si medio estás creyendo en Jesús, créeme, no estás creyendo nada. No estás creyendo nada. Tomás entonces ya ha verificado lo que quería verificar, ha escuchado y ha visto que lo que los demás escucharon y vieron, y además ha tocado físicamente las heridas. Jesús le dio exactamente lo que este varón le había pedido. No hay lugar para la duda para Tomás. Y hermanos, con certeza todos hemos tenido esta experiencia de una u otra manera. Y me refiero a que Jesús a todos nos ha permitido ver su gracia, a todos nos ha permitido ver su bondad. Todos los que estamos acá creo que somos testigos de su poder de mil maneras. Pero escuchen esto, tristemente no lo hemos querido reconocer. El hecho de que te encuentres aquí en este momento, escuchando la palabra de Dios, en lugar de estar por ahí por otro lado destruyéndote a ti mismo, es una manifestación del poder y de la gracia del Señor. No sé si ya lo has visto. Tu familia, tu salud, tu trabajo, las bendiciones que a diario recibes son una expresión de la gracia y el poder de Dios. De hecho, tu misma vida, después de muchas veces tal vez estar por ahí en peligro por causa de una enfermedad o por enemigos o en un accidente o de muchas otras maneras, y hoy poder respirar, hoy poder disfrutar de la vida, son expresiones de la existencia y el poder del Señor sobre ti. Y te animo a que mires en este instante la película de tu vida. ¿De cuántos hoyos te ha sacado el Señor? ¿En cuántas oportunidades te ha salvado la vida? ¿En cuántas ocasiones has querido tirar todo al traste, hasta tu hogar, tu familia, pero el Señor te la ha restaurado y te la ha sostenido? Hermanos, todo eso es suficiente para creer a Dios y creer de una manera reverente, de una manera total, rendidos ante el Señor, hermanos. Porque es que a veces da tristeza y les digo con respeto profundo, da hasta indignación la manera en que muchas personas dicen creer en el Señor. No son reverentes cuando leen la palabra, no son reverentes ni cuando oran, no son reverentes cuando adoran, no son reverentes en el trato con sus familias, no son reverentes ni en las mismas congregaciones. Decía una muchacha por ahí, Jesús es mi socio. Hay gente que lo trata. Yo estuve hablando esta mañana con el Zarco. Qué irreverencia para tratar al Señor. Así es que, no es que falten pruebas, hermanos, de que el Señor te ama y que está contigo. Y tiene un propósito para tu vida, sino que no las has querido ver ni reconocer. Eso es lo que sucede. A Tomás no le faltaron pruebas. Ya había caminado 3 años con Jesús, a diestra y siniestra por donde Jesús pasaba, erradicaba la enfermedad, levantó muertos, calmó la tormenta, pero todavía tiene el descaro de decir, hey, si yo no lo veo, no toco sus heridas, yo no creo. Y pregúntate a ti mismo en este instante, ¿cuántas veces has visto la gracia y el poder de Cristo en tu vida? Entonces, ¿por qué no reconocer? En síntesis, hermanos, el que mira su vida y mira a su alrededor y se niega a creer que Jesucristo ha sido y sigue siendo su Salvador, es porque sencillamente no quiere creer. Es porque ha cerrado y endurecido su corazón. Sencillamente eso, porque no hay forma de negarlo. Hoy tal vez no podemos tocar las manos del Señor físicamente, pero sí podemos ver lo que esas manos han hecho en nuestra vida.
sí podemos ver lo que las manos poderosas del Señor han hecho en nuestras familias. Por tanto, el mandato de nuestro Salvador Jesucristo es el mismo que le dio a Tomás. ¡Hey! No seas incrédulo, sino creyente. Cree en el poder y en la gracia del Señor. Ya conoces la historia de Jesús en las Escrituras, pero también conoces a Jesús en tu propia historia, hermano. Estoy seguro de eso. Así es que no permitas que las dudas, que el escepticismo se sobrepongan por encima de las obras que el Señor ha hecho por tu vida y por tu eternidad. No permitas eso, hermano. Es obvio que en estos tiempos aún más llegan dardos del enemigo a nuestra mente, a nuestro corazón, que intentan permear nuestra fe, dañar nuestra esperanza en el Señor. Pero nosotros debemos de sobreponernos a eso. ¿Cómo? Recordando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y aún más, yo soy creyente hace aproximadamente unos 17, 18 años. Pero hoy he logrado entender de que Cristo no está conmigo desde hace 17 años que yo vine a sus pies. No, Cristo ha estado conmigo desde siempre. Y con toda seguridad lo ha estado contigo desde siempre también. Y para esto, mis hermanos, es necesario lo que nos propone entonces Juan en el siguiente encabezado. 2 pasos para desarrollar fe verdadera. Después de ver y tocar a Jesús como lo había pedido, y de escuchar esas poderosas y también confrontantes palabras, a pasar del escepticismo a la fe, ahora la perspectiva y la fe de Tomás dieron un giro radical. Cambió totalmente la forma de pensar de este varón. Veamos los pasos que él dio en ese momento. En primer lugar, reconocer a Cristo como Señor y Dios de nuestras vidas. Dice el versículo 28. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Observemos algo interesante. Los discípulos habían llamado a Jesús varias veces Señor. María Magdalena se había referido a él como mi Señor, pero esta es la primera vez que alguien le llama directa y personalmente Señor mío y Dios mío. Jesús no se ha hecho a sí mismo Dios ni igual a Dios como algunos de sus adversarios lo estaban acusando, pero Él es Dios. Y ahora por fin los discípulos lo saben y lo reconocen como tal. Así como Juan lo escribió desde el primer versículo de este evangelio. No sé cuántos de ustedes se sepan de memoria Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Jesús siempre se sujetó al Padre, pero a la vez Jesús es Dios. Así es que las pruebas que ha dado de ser Dios son innegables, son inocultables. Y a pesar de que no lo dijo directamente a sus discípulos, ya le ha sido revelado a ellos. Y esta es ahora su confesión de fe. Jesús es su Señor, Jesús es su Dios. Así es como lo está reconociendo aquí Tomás. Las mismas palabras de 1000 y pedazo de años atrás que dijo David en el Salmo 35:23. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Esta confesión de Tomás ahora viene y lo posiciona a él de seguidor a discípulo. Jesús ya no solamente es el maestro de Tomás, ni tampoco es simplemente su guía espiritual. Ahora es su Señor, su Salvador y su único y verdadero Dios. La vida de este hombre
se ha rendido totalmente ante el señorío de Cristo. Y este es el primer paso para desarrollar una fe salvadora. Este es el primer paso. Este es el punto principal, hermanos. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, escuchen esto, nunca será genuina, profunda y transformadora hasta que le reconozcamos como quien realmente es. Nuestro Señor, nuestro Dios, de manera personal, única y radical. Y a medida que nosotros nos metemos con la palabra del Señor, es más sorprendente lo que nos muestra. Tal vez ahora ya tenemos un argumento más para decirle a alguien, cuando muchas veces por ahí uno pregunta, ¿usted cree en Jesús? Sí, claro, yo sí creo en Jesucristo. Pueden estar haciendo lo que estén haciendo con sus vidas, pero dicen, sí, claro, yo sí creo en Jesucristo. Pero aquí hay una refutación muy clara. La verdadera fe es aquella que reconoce a Jesús como Señor y Dios. Mientras que no demos este paso de manera definitiva, contundente, nuestra fe tal vez no pasará de ser una fe milagrera. Una fe que nos hace admiradores de Jesús, o quizá una fe como la de Tomás, que lo llevó a ser un seguidor simpatizante tal vez hasta el momento. Pero no un cristiano rendido totalmente ante el señorío de Cristo, dispuesto a entregar su vida por su Señor. Así es que prestenle atención a esto, hermanos. Un cristiano que no reconoce a Cristo como su Señor, el que gobierna su vida y a quien le debe obediencia, y que no lo reconoce como el Dios que le dio la vida, de quien depende su existencia y a quien adora con todo su ser. Un cristiano así, que no reconoce a Jesús como tal, es como una persona que ha perdido su identidad, que no sabe quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. O como un niño que no tiene carácter y lo que le dicen que haga, eso hace. Así es un cristiano que no reconoce a Cristo como quien realmente es. Miren, muchos cristianos hoy viven en desesperanza, confundidos, porque han preferido obedecer a sus temores y rendirse ante sus debilidades, en lugar de obedecer al Señor Jesucristo y rendir su vida ante el poder transformador y renovador del Dios verdadero. Yo he escuchado a varias personas decir, yo no merezco llamarme cristiano. De hecho, yo no soy cristiano. En un ataque de impotencia un día alguien me dijo, yo desde hoy ya no quiero ser cristiano. Frustrado al ver una vida de fe tan mediocre. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque no hemos dado ese paso definitivo de reconocer a Jesús como mi Señor, a quien yo realmente le debo obediencia. No lo hemos querido reconocer como el Dios verdadero y hemos puesto otros dioses por encima de Él. Pero aquí Tomás lo está reconociendo tal cual como es. Así es que este es el momento de que tal vez nosotros reflexionemos, hermanos, y empecemos a desarrollar una fe sólida, bíblica, para que tu vida cambie realmente. Y eso comienza ¿cómo? Reconociendo a Cristo como el Señor y Dios de tu vida. No una fe de palabrería. Si ustedes observan aquí, las palabras de Tomás no fueron sino 4. Señor mío y Dios mío. Eso fue todo. Rindió su vida a Cristo. Lo reconoció como quien realmente es. Pero en segundo lugar, desarrollar una fe verdadera requiere creer y confiar aunque no veamos. Dice el versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron.
Aunque muchos estudiosos de las Escrituras consideran este versículo como una reprimenda, como un regaño de Jesús a Tomás, la estructura del versículo da a entender de que la pregunta de Jesús es más bien de naturaleza retórica, amorosa, a esa confesión de fe que Tomás acaba de declarar. Por tanto, más que una reprimenda al discípulo, más bien es la oportunidad de llamarnos a todos nosotros y a sus lectores originales a un creer que no se basa en lo que se ve o en lo que se toca, sino en el mensaje de los testigos oculares, que es lo que tenemos en nuestras Biblias. Ese mensaje tan verídico, tan real, porque lo vieron. Hablando con alguien en estos días, yo le decía: ¿usted cree que si el cristianismo, que si Cristo fuera un cuento, usted cree que un padre de familia va a ir con sus hijos y su esposa dispuestos a ser sacrificados por los tigres y los leones en el Coliseo romano sencillamente por un cuento chino? Eso no lo hace nadie, hermano. Eso no lo hace nadie. Esa gente fueron por montones ahí a ser sacrificados porque lo que vieron y lo que escucharon era real. Es una fe, hermanos, que a pesar de no tener el beneficio de las pruebas tangibles, cree en las promesas habladas por el Señor y escritas para las generaciones posteriores. Un ejemplo muy claro de esto es el caso del funcionario del rey. Tal vez ustedes lo recuerden en este mismo evangelio de Juan 4, versículos 50 y 51. Este funcionario que tenía a su hijo enfermo, que se estaba muriendo, dice: puedes irte, le dijo Jesús, tu hijo vive, dice Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Versículo 51. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Este hombre nos llevó a su niño. Este hombre, ¿qué hizo? Creyó en lo que Jesús le dijo. Estas personas que creen sin ver, dice el Señor Jesucristo, son felices, dichosos, dice, afortunados, altamente bendecidos, porque su gozo no depende de lo que ven afuera, sino de la confianza y la esperanza en el único Dios verdadero. El Dios de imposibles, que llama las cosas que no son como si fuese. Esa es la fe que está demandando el Señor. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el tipo de fe que hay en tu corazón, en tu alma? ¿Aquella fe que solo cree cuando ve? ¿O aquella fe que cree porque Dios lo ha prometido? Porque en realidad, mis hermanos, esta última es la bíblica, la que descansa y espera en lo que el Señor ha dicho. Pero hay algo muy lamentable. Hay personas que ni siquiera viendo creen. Unos hijos ven a unos padres de muy buen testimonio por la obra que Cristo ha hecho en ellos, pero no creen. Un esposo, una esposa, ve a su pareja clamando al Señor para no caer en tentaciones del mundo y para soportarse a ese marido o a esa mujer que le tocó, pero ni aún así el otro quiere creer. Y como estos, cantidades de ejemplos de personas que no quieren creer de ninguna forma, como lo decíamos ahora. Así es que el objetivo de Jesús con este pasaje es que bendecir tu vida en su máxima expresión. Es decir, dándote la fe para que te convenzas de que todo es posible para aquel que cree. Aunque muchas veces no se vea nada enfrente, aunque todo muchas veces se vea oscuro y sin salida, pero que creas. Los creyentes cuya fe es de este tipo son verdaderamente afortunados, como lo está diciendo el Señor, porque han entendido que el milagro más grande, que es la salvación y la renovación del alma,
es algo que no se toca, es algo que no se mide por cantidades, es algo que no se cuenta. Simplemente el Señor lo hace dentro de ti y trasciende hasta la eternidad. Por eso Jesús dice, los que creen de esta manera, esos son dichosos. Pero aquellos que ponen su esperanza en cosas que se puedan tocar y contar, como muchos cristianos de hoy en día, esas personas van a ser infelices al ver que no todo lo que querían era como esperaban. Pero los que han puesto su fe verdaderamente en el Cristo Salvador, nunca perderán su gozo. De modo, mis amados, que la verdadera fe no se desanima por las cosas que no ve, sino que espera totalmente confiado de que el Señor está obrando y cumplirá su promesa. Amén. ¿Cuántos aquí creemos en esas promesas del Señor? Yo creo que es por eso que estamos acá. Porque hemos creído a las palabras de Jesús, hemos creído a sus promesas, por ello hemos sido bendecidos y seremos bendecidos eternamente por la fe, esa fe que no ve. Y por último, Juan nos muestra la poderosa relación de nuestra fe y el propósito del Evangelio. Eso es lo que nos dice el cuarto y último encabezado. Así es que después de guiarnos sobre estos pasos para desarrollar una fe genuina y la bienaventuranza de creer sin ver, Juan entonces cierra aquí este capítulo 20 con una síntesis, digamos, magistral del propósito fundamental de este evangelio. Veamos lo que dicen los versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El Evangelio de Juan se caracteriza por 7 señales milagrosas muy específicas que muestran no solo el poder de Jesús sobre los elementos de la naturaleza, sino también el poder de Jesús para perdonar pecados y para vencer la muerte. Son 7 milagros los que rodean la narrativa del Evangelio de Juan. No obstante, la señal más poderosa y definitiva a la que se está refiriendo acá es precisamente la que el evangelista nos ha relatado en este capítulo 20. La resurrección de Jesús. Esta es la señal de todas las señales definitiva. ¿Para qué? Para despertar y avivar la fe de las personas. Es como si Juan dijera, el poder de Dios quitó la piedra de la tumba de Jesús. El Cristo resucitado se dio a conocer a María en el huerto. Luego se apareció 2 veces en medio de los discípulos en un cuarto cerrado. También ha mostrado sus manos y su costado, sus heridas. También ha soplado sobre los discípulos el Espíritu Santo, demostrando que está vivo, y los ha invitado a tocarle. ¿Qué más se necesita para creer? Es como si Juan les estuviera diciendo eso. ¿Qué más se necesita para creer? Y dice Juan, esto es solo una muestra de todo lo que Jesús hizo en realidad. Pero debería de ser más que suficiente para engendrar la fe entre quienes no han visto nada de estas cosas, pero que ahora se leen porque están escritas en este libro, dice. Y Juan aquí martilla el sello del propósito de su libro en una sola frase, la frase más relevante tal vez de todo este evangelio: para que crean que Jesús es el Salvador y para que al creer tengan vida eterna. Mucho se ha hablado o se habla de nuestro propósito de vida. ¿Por qué y para qué vivimos? ¿Por qué y para qué estudiamos y nos preparamos? ¿Por qué y para qué trabajamos? En fin, ¿por qué y para qué tantas cosas? Buscando el propósito.
Es obvio que cuando nosotros tenemos ese propósito claro de lo que hacemos, encontramos caminos y cosas que nos estimulan para alcanzar esos objetivos, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos las cosas sin un propósito claro, todo es más tedioso, todo es más nubloso, porque ni siquiera sabemos para dónde vamos. E igual aplica en nuestra vida de fe. Conocer el propósito del Señor, por el cual hizo todo lo que hizo, nos debe de dar fuerza, debe de alimentar nuestra esperanza, pero es necesario conocer el propósito real, hermanos. Conocer el propósito real por el cual Jesús murió, por el cual Jesús resucitó, por el cual Jesús vino a este mundo. Miren, es lamentable que muchas personas crean que Jesús murió en la cruz del Calvario para que ellos sean ricos. Eso es lamentable. Es triste que cantidad de creyentes consideren que Jesús sanó enfermos y realizó muchos otros milagros solo para que lo busquen como el milagrero. No fue por esa razón, no fue con ese motivo que Jesús sanó enfermos. Así es que, hermano o amigo, el propósito real del Señor, con todo lo que hizo, en especial su resurrección, es que liberarte de tu vida de pecado y darte una vida nueva, transformada y eterna. Independientemente de si eres rico, si eres pobre, si estás enfermo o gozando de buena salud, independientemente de todo eso. Es más, el mundo está lleno de mucha gente adinerada, de jóvenes llenos de salud, pero perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Hermano, yo no sé si tú fuiste llamado para ser rico, para ser pobre, yo no lo sé. Pero lo que todos los aquí presentes sí debemos de saber es que si creemos en el Evangelio de Jesucristo, seremos libres del pecado y de las ataduras que hoy destruyen al mundo. Eso sí es verdad. Ese sí es el verdadero propósito de Dios, que no te pierdas y que estés junto a Él por toda la eternidad. Ese es el propósito del Señor. Así como lo dijo en aquel versículo clásico de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todos los que creen en Él sean ricos. Para que los que creen en Él nunca padezcan una enfermedad. Yo no veo eso acá. Sino para que tengamos vida y vida eterna. Así es que, hermano, y con esto voy cerrando, al igual que Tomás, todos podemos experimentar dudas, escepticismo, de una o de otra forma. Sea por las circunstancias que cada uno está viviendo. Yo no creo en el Señor. Mire, 10 años lidiando, 20 años batallando con un borrachito, con un alcohólico en la casa, y nada. 10 años lidiando con una crisis económica, 15 años lidiando con esta enfermedad. Por las circunstancias, la fe de muchos mengua. O por el solo hecho, la gente se desanima por el solo hecho de vivir en un mundo como el que estamos viviendo, hermanos, que no produce sino incertidumbre y confusión. Sin embargo, así como Cristo tuvo la paciencia y la gracia con Tomás para ayudarle a creer que Él es el camino, la verdad y la vida, hoy también la está teniendo contigo. Contigo esposa, contigo esposo, contigo madre, contigo abuela y demás hijos de Dios que quizá están perdiendo su fe en el Señor. E igualmente, nuestro amado Salvador le habla a aquellos escépticos que quizá están batallando para creer en Él y en su palabra. Y con todos está teniendo paciencia,
para que nos demos esa oportunidad con el único Dios verdadero. Y como lo acabamos de ver, creo que a lo largo de esta predicación nos ha enseñado claramente cómo lo debemos hacer. Así es que definamos hoy la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿De qué manera creemos nosotros en el Señor? ¿Hasta qué punto creemos en Cristo? Y de aquí para allá creo en tantas cosas que hay en este mundo. Porque mucha gente puede venir a una congregación y de aquí el martes o miércoles pedir una cita para que le lean por allá la suerte y su futuro, para que le sanen sus enfermedades con cosas raras. Hermanos, lo que no hace Dios se queda sin hacer. Así de sencillo. Y es por eso que nosotros debemos de creer en el único Dios verdadero. Y es por eso que el Señor hoy te está teniendo y me está teniendo a mí tanta paciencia y tanta gracia. ¿Sabes por qué? Porque te ama como no te lo imagina. Y quiere que tú pases del escepticismo a la fe. Quiere que tú conozcas que el verdadero propósito es una vida nueva, libre y transformada para ti y para todos los tuyos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Poderoso Padre, Señor de señores y Rey de reyes. Admirable Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te queremos dar las gracias, Señor del cielo, por tanta bondad, soberano Padre. Gracias, Dios mío santo, porque hasta acá, Señor amado, nos has apacentado, Dios. Hasta acá nos has sostenido en tu gracia, a pesar de que muchas veces hemos dudado, Dios. A pesar de que en algunas ocasiones el escepticismo ha podido más que nuestra propia esperanza, soberano Rey. Pero aún así nos sigues hablando. Aún así nos sigues mostrando tus manos, cómo han obrado en nuestras vidas y en nuestras familias, Dios mío. Señor, queremos pedirte que perdone nuestros pecados, Dios. Perdónanos el pecado de la incredulidad y ayúdanos a salir de ella, soberano Señor. Que así como le tuviste esa paciencia y esa gracia a tu discípulo Tomás en aquella ocasión, Señor, hoy también los acá presentes, los que nos han escuchado por las redes sociales, que están batallando con su fe en ti, Señor del cielo, podamos escucharte con nitidez, podamos escucharte con profunda claridad, Dios mío, como tú, Señor, nos estás animando a no ser incrédulos, sino a ser creyentes, Padre. Amado Señor, tú que conoces los corazones de todos los que estamos acá, Señor. Tú que conoces nuestros pensamientos. Tú que conoces nuestras luchas y nuestras batallas. Quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que por favor obres en esos corazones y en esas vidas, Dios. Quieras tú con tu poder y con tu gracia, amado Señor, Espíritu Santo, obrar en esas mentes. Disipa todas las dudas. Quita todos los temores, Señor. Quita todo tipo de depresión con la fe en ti, amado Señor. Que ahí donde ha habido orgullo, altivez, dureza de corazón, hoy haya quebrantamiento, humildad, sencillez, rendición ante el Dios todopoderoso que eres tú, amadísimo Señor Jesucristo. Padre admirable, aquí está tu pueblo, Señor amado. Ayúdanos a creer en ti, a no ser sencillamente seguidores simpatizantes, sino verdaderos discípulos de aquel que fue a la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que también resucitó y junto con su vida nueva nos ha dado vida nueva a todos los que en ti hemos creído, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Muchas gracias, Padre. Gracias.